¿Cómo están? Bienvenidos a este programa del SAS TV, en el cual tengo la oportunidad de entrevistar a Natalie Carranza, una persona que a mí me despierta mucho interés conversar con ella, sobre todo cuando hablamos de, eh, por ejemplo, temas de desarrollo infantil a nivel pedagógico, el trabajo con niños pequeños en ambientes de aprendizaje, en colegios, pero también en casa y en este tema del ambiente virtual de aprendizaje que se ha ido generando a partir de la pandemia del COVID-19. Así que le doy la bienvenida a Natalie. ¿Cómo estás? Muchas gracias por participar de esta entrevista en el SASTIM. Te doy la palabra. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Pues bueno, la verdad es que yo estoy feliz de estar acá. Me parece que el tema de hoy es súper interesante, pero además de interesante, importante, ¿no? Para los niños. Efectivamente, porque además de generar ciertos tips, ciertas buenas prácticas que vamos a ir conversando en esta entrevista, también vamos a generar algunos detalles que se tienen que tomar en cuenta tanto para las familias como para los profesores, para que sus niños empiecen a trabajar todo lo que ellos van aprendiendo en colegio en unos ambientes seguros de aprendizaje. Pero vamos a empezar a trabajar sobre ello. Natalie, ¿qué te parece si nos empiezas a comentar qué son estos ambientes seguros de aprendizaje? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se pueden distinguir de otro tipo de ambientes? Adelante. Claro que sí. Bueno, a ver, cuando hablamos de este concepto de ambientes seguros para el aprendizaje, estamos hablando de buscar crear una experiencia para los estudiantes, una experiencia positiva, ¿no? Donde además de considerar los espacios físicos, que obviamente son importantes, es importante tomar en cuenta las relaciones entre estudiantes, las relaciones entre profesores, también la relación entre profesor y estudiante y en realidad toda la comunidad educativa. Pero ahora que estamos en una educación virtual, también toda la dimensión familiar es importante, ¿no? Si nosotros investigamos un poco más, vamos a encontrar que UNICEF denomina estos ambientes como entornos seguros y protectores para la infancia. Entonces, ya estamos viendo que acá se introduce un término nuevo que es protección, ¿no? ¿Y por qué protección? Porque este concepto de entornos seguros para el aprendizaje deriva de uno de los derechos fundamentales para la niñez, que es justamente el derecho a la protección, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es importante ver un poquito más a qué se refiere este derecho a la protección, ¿no? Cuando nosotros brindamos protección a un niño, lo que permite es que crezcan sanos, que los niños crezcan sanos, que todo su desarrollo físico, social, emocional, cognitivo, sea lo más saludable posible, ¿no? Entonces, lo importante es que se brinden estas condiciones dignas, seguras, protectoras, para que los niños tengan un mayor potencial y en realidad que tengan un bienestar. Entonces, Ujú. a ver, en este sentido me gustaría hacer como una línea de cómo va todo, ¿no? Si nosotros brindamos condiciones seguras, protectoras, estamos permitiendo que el desarrollo del niño, el desarrollo evolutivo, sea el más óptimo. Si este es óptimo, entonces tenemos bienestar. ¿Qué es eso? Que el niño está bien, ¿no? Ujú. Ahora, sin embargo, si nos vamos un poco a otro lado, este concepto de ambientes seguros y protectores nos refiere a espacios libres de violencia, ¿no? Que estaríamos yendo un poco más a un extremo, que son libres de violencia, que obviamente es importante que un niño no esté expuesto a los distintos tipos de violencia para que desarrolle su máximo potencial, ¿no? Sí, efectivamente. Hace un par de días estaba viendo en una página de redes sociales a una psicóloga que hablaba justamente de una comparación que hacían entre dos cerebros, de un niño que había sido expuesto a la violencia y de otro que no. Y cómo en el niño que no había sido expuesto a la violencia tenía muchas más áreas del cerebro trabajando, ¿no? Funcionalmente. Entonces, hemos estado abordando en esta primera parte de la entrevista algo muy interesante que es el tema de la protección Ujú. y por otro lado, protegerlos de qué? Sobre todo de los distintos tipos de violencia que se puedan ir generando que van a afectar no solamente a su desarrollo emocional,
sino también estamos observando aquí que tiene diferentes aristas. Puede afectar a su desarrollo académico, puede afectar a su desarrollo psicoemocional, puede afectar a su desarrollo social. Esto es bien importante porque un niño que crece en ambientes de violencia, imagino que también va a naturalizar la violencia en su vida, ¿no? Y la va a expresar con otros niños, cuando crezca con otros adolescentes, y cuando sea adulto en sus relaciones de pareja, en sus relaciones de amigos, en sus relaciones en general, ¿no? Tienen esta naturalización de la violencia. Eh, pero, ¿cómo podemos nosotros crear ambientes seguros de aprendizaje? O sea, ¿cuáles son los pasos que tú recomendarías, Natalie, como psicóloga, para que las personas en casa puedan generar estos ambientes seguros para niños muy pequeñitos? Estamos hablando de niños de 4, 5, 6 años, pero también para muchachos que están en la preadolescencia, están también en la adolescencia, porque no significa que un chico que ya está, digamos, en secundaria, es exento de no sufrir violencia y de que esta afecte en su plano académico, por ejemplo, ¿no? O socioemocional. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Natalie? A ver, voy a puntualizar algunas ideas, pero creo que comenzar diciendo que entonces estos entornos son toda una red, ¿no? Entonces que están tanto involucrados los padres como maestros y toda la comunidad, no solo educativa, sino la comunidad. Entonces creo que, a ver, el primer paso que yo plantearía es que seamos los adultos conscientes de que los entornos seguros pueden existir y nosotros somos los responsables de crearlos, ¿no? Y que tiene que ser Ujú, un objetivo cotidiano. Después, digamos, de manera más puntual, por ejemplo, los maestros. Los maestros, es muy importante que ellos, en su vínculo con los niños, puedan ser capaces de contener y demostrar afecto. Es decir, que vayan creando un vínculo emocional con cada uno de sus estudiantes, eh, porque además de estar formando académicamente, no nos olvidemos que estamos formando seres humanos para la vida, seres humanos que van a estar en una sociedad. Entonces, es importante que ellos tengan estos, que su área socioemocional se fortalezca con estos vínculos con sus maestros, además de personas de la familia. ¿Pero por qué? Porque si los maestros construyen este vínculo con los niños, ellos se vuelven un referente para los niños. Entonces, ya sea en una educación virtual o presencial, el niño se siente seguro, se siente protegido, porque sabe que en el colegio tiene un adulto de confianza al que puede recurrir cuando tiene alguna experiencia desagradable, ¿no? Entonces, es por eso que es importante. A veces sé que puede ser difícil porque en un curso pueden haber más de 20 niños, pero qué importante que cada uno de esos niños sepa que puede acudir a ti si es que lo necesita, ¿no? Entonces, esa ujú. sería una estrategia para crear esto de parte de los maestros. Pero por otro lado, sobre todo ahora con esta contingencia sanitaria y la educación virtual, es como que el colegio ha entrado a la casa, ¿no? Entonces, los niños van al colegio desde el ambiente familiar. Entonces, si es que en el ambiente familiar no tienen un ambiente seguro, eh, obviamente su aprendizaje no va a ser el más óptimo, ¿no? Entonces, toda la dinámica familiar es fundamental. Y quiero resaltar acá que no es como, no nos estamos yendo a un caso extremo de violencia, sino, por ejemplo, en casa el tema académico se vuelve como un, no sé si tabú, sino algo importante, ¿no? O sea, como que si el niño no está aprendiendo a contar, si el niño no puede escribir su nombre todavía, estamos hablando de niños pequeños, ¿no? Entonces hay una ansiedad de parte de los padres, ¿no? Como una presión al niño. Ujú. Eso está generando que no haya un ambiente seguro. Entonces, estamos poniendo al niño en un modo alerta, en un modo miedo, no está aprendiendo de la manera que podría ser más agradable. Entonces, creo que también para los padres es importante un poquito soltar esa ansiedad de perfección en nuestros niños, ¿no? Que sean así, desde niños tengan esto del éxito y demás, Ujú. de la perfección. Creo que eso también hay que trabajar en casa, ¿no? Y esto Sí, estaría... sí, sí, estoy de acuerdo, porque además, por ejemplo, yo lo que estoy viendo ahora es que esto, ¿en qué afecta a nivel académico? Vamos a centrarnos solo en el tema académico, porque ya sabemos que hay digamos, ciertas, o sea, afecta
de una manera muy grande a otros planos, ¿no? Pero si nos vamos al tema netamente académico, lo que uno puede observar es que el niño empieza a crear esta idea de que lo que está llevando en clases lo tiene que realizar de una manera muy mecánica, ¿no? Con el único objetivo de tener una aprobación, ya sea, por un lado, antes era del maestro, pero ahora, como mencionabas de la contingencia no sanitaria, es con el tema de la familia, ¿no? Busca la aprobación de la familia, de que le digan, sí, está bien lo que estás haciendo, pero aquí es cuando yo noto algunas vicisitudes en este tema. Porque cuando uno le dice a un niño que tiene muy buenas notas, ¿qué estás aprendiendo en el colegio? Le cuesta mucho responder porque la dirección por la que muchos educadores nos hemos estado quejando en los últimos, ¿qué? 30 años, que era, dejen de enfocarse en la nota, enfóquense en el aprendizaje como tal de todas las unidades que se están aprendiendo, los atributos, los valores y también los conceptos, ya pasa a otro plano, sino que es ese enfoque de la nota. Y ahora con la educación virtual, creo que el rol de las familias es romper eso, dejar de impulsar esta idea de la nota, de miren, se ha sacado 35 sobre 35 mi niño, sino que se vayan más al tema de qué has aprendido hoy. Y si has podido aprender algo, lo reforcemos, ¿no? Lo pongamos en práctica. Creo que esa es la forma correcta que tú mencionabas también, Natalie, de dejar un poco este tema de la presión a los niños, que me parece fantástico. Pero esto me imagino que el tema de la presión nos va a llevar al rol de la comunicación, ¿no? En los colegios del bachillerato internacional tenemos un atributo que es ser buenos comunicadores. Ese es uno de los atributos más importantes. Todos son obviamente muy importantes, pero el de ser buenos comunicadores creo que ahora nos está sirviendo mucho porque estamos en una sociedad de bajo contacto. Entonces, el comunicarnos nos está ayudando mucho. ¿Y cómo tiene que ser esta comunicación en las familias, Nati? ¿Cómo crees tú que debe trabajarse? ¿Qué tips nos puedes dar tanto para los padres de familia como también para los profesores? Bueno, cuando ya hablamos de este tema de comunicación, en realidad, digamos, como lo ideal es que exista una comunicación asertiva, ¿no? Si nos vamos al lado de la familia, estaríamos hablando también de la crianza respetuosa, que creo que es un concepto que en los últimos años ha sido mucho más renombrado, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿no? Creo que con ejemplos esto puede resultar un poco mejor. Digamos, estamos hablando de un niño pequeño que todavía está aprendiendo a escribir su nombre, ¿no? Entonces, imagina que viene el padre y te dice como, todavía no sabes escribir tu nombre. ¿Cuántas veces ya lo has escrito? No puedo creer. ¿Acaso no entiendes? ¿No? A veces incluso con un tono de voz un poco más agresivo, ¿no? ¿Qué Ujú. pasa en ese momento? Los padres están activando un cerebro de alerta, ¿no? Un cerebro de lucha y huida. Entonces el aprendizaje no se produce. Como tú dices, es esta presión y si aprenden, aprenden por miedo, pero el aprendizaje toma más tiempo del que podría si más bien nosotros decimos, ¿te está costando escribir el nombre? A ver, ¿qué te parece si lo intentas una vez más tú solo? Si no, lo podemos hacer juntos. No te olvides que todos aprendemos y es paso a paso. ¿No? Entonces ahí estamos comunicando receptivamente, estamos educando respetuosamente, ¿no? Como digo, estamos activando un cerebro receptor de información que poco a poco además le encuentra el interés a aprender, ¿no? También dentro de esta comunicación es muy importante hablar en positivo, es decir, evitar las negaciones y el no. Ahora yo sé que esto puede ser un poco controversial porque muchos lo he escuchado, ¿no? Incluso educadores y profesionales que dicen, en mi época nosotros aprendíamos así, ¿no? A la mala, con castigos, pero creo que hay que estar más abiertos a lo que dicen las nuevas investigaciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos asertivamente, igual podemos poner límites. Es decir, el hablar asertivamente, positivamente, no implica dejar los límites. Por ejemplo, un maestro, ¿no? Que le dice, no comas, no es momento de comer. Ya tuviste tu momento de comer.
¿no? Entonces, en lugar de utilizar este no, esta negación, lo que podríamos utilizar es, no sé, digamos, Pedrito, este es el momento de prestar atención a la profesora. Estamos trabajando con plastilina. En unos minutos más vamos a poder merendar juntos, ¿no? Entonces, hay un cambio en el tono de voz, hay un cambio en cómo comunicamos lo que queremos, ¿no? O para un padre, no saltes. No, te he dicho que no saltes, te vas a caer. ¿No ve? Pero sé que es muy natural y también requiere un entrenamiento, pero en Ujú. esos casos, en lugar de la negación, ¿qué podemos hacer? Utilizar, decirle lo que sí puede hacer, como lo que podemos hacer ahora es jugar con estos bloques, ¿no? O salir a la calle para correr. Creo que necesitas soltar un poco tu energía. ¿Qué te parece si damos un paseo, no? No le estamos diciendo deja de saltar, estamos dando una posibilidad y también estamos poniendo un límite en realidad, Ujú. ¿no? Creo que eso es un poco el tipo de comunicación que hay que tener, comunicación asertiva con ellos y positiva. Fantástico, fantástico, Nati. Qué gran entrevista. Es una entrevista cortita, pero con mucho contenido, con mucha información. Y bueno, por supuesto, si en algún momento ustedes quieren participar de alguno de estos conversatorios, de estas entrevistas en SAS TV, están completamente invitados, están invitadas. Si quieren participar sobre algún tema en específico, pueden contactarse con los números y los correos que les estamos dejando en los comentarios. Ha sido una gran charla, Nati. Vamos a recapitular un poco lo que hemos visto y con esto pues podemos dar fin a nuestra conversación el día de hoy. Hemos hablado sobre el tema de los ambientes seguros de aprendizaje, como que estos son muy importantes no solo para el desarrollo académico de los chicos en general, no solo de los niños pequeños, sino también como para su desarrollo socioemocional, psicoemocional, para el desarrollo del niño que no solamente está aprendiendo a ser un buen estudiante, sino está aprendiendo a ser un buen ser humano, un ser humano empático, que tenga los atributos que en los colegios del programa del Bachillerato Internacional llevamos adelante, en particular con el Colegio San Andrews, los valores del Character Counts que nosotros impulsamos día a día con nuestras clases. Es decir, estamos trabajando con los niños de una manera integral. Y para esto necesitamos que, ya sea en una educación virtual o presencial, porque esto no significa que, bueno, se acabó lo virtual, ahora sí hay que meterle más presión al niño, ¿no? No, Así es. es en general. El tema de la educación con niños y adolescentes tiene que estar ambientada justamente en estos espacios seguros, en los cuales la persona tenga toda la posibilidad y tenga la tranquilidad de poder equivocarse, observar el error y corregirlo sin tener una presión, sin tener este sentido de alerta que mencionabas, Nati. Pero, Ujú. a ver, algunos puntos que tú quieras recalcar de esta entrevista que hemos tenido, algo que tú quieras enfatizar tal vez. Bueno, creo que lo que tú has dicho es exactamente, ¿no? Eso sobre los entornos seguros, ¿no? Que así maximizamos el potencial de nuestros niños. Ujú. Después, no sé, puntualizar tal vez el rol de los maestros, ¿no? De poder construir estos lazos afectivos y volverse un referente para que sus niños recurran a ellos en caso de necesitarlo, ¿no? Y en la familia, ¿no? Tal vez informarse un poco más sobre esto de la crianza respetuosa, porque tiene muchísimos puntos que no podríamos abarcarlos en la entrevista, ¿no? Esto solo ha Ujú. sido un pantallazo. Entonces, si pueden informarse un poco más, si tienen curiosidad, ¿no? Creo que es fundamental trabajar en la comunicación y este tipo de crianza respetuosa. Creo que eso serían, ¿no? Los puntos más importantes de la entrevista. Exactamente. Muchas gracias, Nati, por esta entrevista que hemos tenido el día de hoy en SAS TV. Te agradezco tu presencia. No sé si quieres despedirte. Te doy la palabra para tus pensamientos finales, tu despedida como tal. Bueno, en realidad, gracias a ti, Gonzalo. Realmente espero que esta pequeña entrevista sea útil para los padres de familia, para los maestros. Creo que ese es el fin, ¿no? De tener estas entrevistas. Así que gracias por vernos y espero estar pronto también con otro tema. Claro que sí, no va a ser la última vez que estés aquí, Nati. Nosotros nos hemos divertido, pero hemos aprendido sobre todo mucho sobre cómo podemos trabajar desde la casa y también desde las aulas con chicos en el colegio, en estos ambientes seguros de aprendizaje. Bueno, sin más, yo me despido. Soy Gonzalo Carrera. Muchas gracias por vernos.
Nos vamos a ver la siguiente semana con un conversatorio un poquito ya más largo sobre una temática en específico que las vamos a anunciar la siguiente semana. Nos vemos. Chao, chao.